Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias Rachel Cruz porque fue la primera persona que vi que se conectara a las 4 en punto de la tarde. Bueno, 4:01 de la tarde porque empecé a esta hora. Gracias a todos, aprovecho ahora para decirles gracias. Gracias por estar pendiente, por querer conectarse, por querer pasar su tarde de domingo junto a Rachel Cruz y a mí en Ser Mamá es de Madre. Bueno, tuve muchísimos mensajes durante la semana preguntándome muchísimas cosas que hoy espero que Rachel Cruz tenga la gentileza y la bondad de explicar aquí porque eso le corresponde a ella y no a mí. Entonces, sin más, quiero aprovechar estos 29, 30 personas que va subiendo, que se están conectando y voy a darle entrada. Bueno, yo creo que Rachel me acaba de mandar la invitación. Dios mío, aquí está. Vamos a entrar, está diciendo que estamos esperando a que entre Rachel Cruz a compartir con nosotros en Ser Mamá de Mactores. Hola, hola. Y al fin te pudiste entrar a la casa. Por Dios, cambié de opinión. Pedí una habitación prestada porque mi pandilla no se va a limitar y yo los entiendo. Entonces la que tiene que moverse soy yo. No te preocupes, si yo te enseño ahora dónde está mi pandilla, tú te vuelves loca. Por aquí abajo, por debajo de las luces de las sillas, están como unos gaticos caminando. Esa es mi pandilla. Bueno, tú di hola y sigue Hola. jugando. Hola, esa es Alejandra y esta es Mía. Y Hola, chao, que ustedes saben lo que toca ahora. Ser mamá, señores, es de madre. Ustedes saben. Rachel Cruz. Ok. Primero te quiero agradecer por estar aquí, compartir tu tarde de domingo conmigo, porque sé que estás en unas vacaciones ahí, que te veo volando, disfrutando de Alaya, de Cari, del mar, de tus amigas, y de verdad que para mí es un honor que las personas cojan un poquito de su tiempo, que entiendo que es limitado muchas veces, y que cogemos esos aires, y entonces que me dediques este tiempo tuyo a mí, de verdad, muchísimas gracias, Rachel. No, mi Gracias. amor, gracias a ti. Para mí es un placer tener la posibilidad de hacerlo desde donde quiera que estemos, tomarme mi vinito contigo, a qué mejoró, y conversar, porque al final como que somos compañeras de acting, pero no nos conocimos nunca personalmente y es súper lindo esto de las redes sociales y de conocernos y sentir que uno conoce a la gente de siempre y en realidad nunca Así, nos hemos... así es, bueno, de eso te iba a hablar aquí, mira. Yo escribí, cuando estaba escribiendo este momento, yo decía Rachel Cruz Alejandro. Rachel Cruz, pues es una chica, una actrizaza que salió en una generación distinta a la mía. De hecho, ya yo estaba yéndome, yo venía de pasada por esa generación que estaba emergiendo. Y te voy a decir algo, tú fuiste una de las actrices de tu generación que deslumbraba, o sea, tú sobresalías y con el perdón de todas las actrices de tu generación que me puedan estar viendo ahora, pero es real. Y me acuerdo que una vez estuve conversando con una amiga que en esta semana he llamado a varias para preguntarle, ¿fue contigo con quien hablé esto? No, conmigo hablaste de esto, mire, decía. Rachel, qué pelo tan lindo, qué risa tan alta, qué risa tan linda, cómo brilla, qué buena actriz. Palabras de conversaciones con muchas amigas porque al final tuve que escribir el nombre con quien había hablado cada cosa. Mira esto, sin conocerte. Qué temple, palabras, qué temple tienes, Rachel, y qué peso tiene y qué profundidad en su mirada y en su manera de actuar. Fueron las palabras que con muchas personas conversé y nunca tuve la oportunidad de decírtelas a ti. Chica, qué Pero cosa. por cosas de la vida, y mira que yo soy una persona que suelo llamar o escribirle a las personas cuando creo esas cosas bonitas, cuando creo cosas feas, me limito a reservarlas y a decir que la vida me dé la oportunidad de conocerlas y me dejo ahí el privilegio de la duda. Pero cuando tengo cosas lindas que decir, por lo regular suelo escribírselo a la gente o a las personas, mejor, gente no me gusta esa palabra, porque me siento bien conmigo misma y digo, ¿por qué no le voy a escribir? Que pues, yo le he escrito, déjame decirte, hasta Halle Berry. Pero es hermoso cuando uno tiene cosas chulas que decirle a los demás, decírselo. Exacto. Eso es Y maravilloso. bueno, Racha, nada, con esta travesía de la vida en la que nos hemos embarcado, tú, yo y muchas otras actrices jóvenes de ser mamá, pues mira, por qué camino y por qué vertiente se me da la oportunidad entonces de decirte todas esas cosas que hace mucho tiempo pensaba de ti. Estás preciosa, Gracias. Rachel.
Rachel Cruz. Ok, vamos a ubicar a las personas que, hay personas de mi audiencia que me seguían desde hace mucho tiempo y bueno, no te conocen a ti. Rachel Cruz, una actriz que surge en Cuba, en una generación emergente, en una generación que tuvo una voz muy alta en la actuación en Cuba. Adrenalina fue una de las series que más así, o sea, fue la serie. Podemos decir que Adrenalina fue la serie que llegó, hizo un switch en el concepto y la concepción de las actrices y los actores que ya estaban preestablecidos hasta ese momento. Tuviste la dicha, la suerte de hacer un personaje muy importante, un personaje que todo el mundo recuerda y yo estoy ubicando un poco al público. Luego Rachel hizo muchas otras cosas, yo le perdí la pista, como se la perdí a casi todas las personas en Cuba porque me fui. Llego a Estados Unidos y de pronto veo que Rachel está acá en Estados Unidos también dando que decir y haciendo un montón de cosas en la televisión y en los canales y en las redes, y Rachel se convierte en una influencer, en una actriz respetada y sobre todo una actriz necesaria para la televisión en ese momento en Miami. Ubico al público y luego Rachel de pronto aparece que es mamá. Cuéntame de esa experiencia. A ver, te quiero escuchar, una mujer tan joven, tan bella, en su momento más efervescente aquí en la carrera en Estados Unidos, ¡pum! Llega el momento mamá. Y ahí se ¿Cómo amó. fue eso? ¿De verdad? Ahí, Sí, de verdad se formó la cosa. cuéntame. Eso, son dos cosas, tú sabes, son dos roles completamente, no nos preparamos para este rol. Siempre pensamos que quizás sí, que quizás pudiéramos tener ese instinto, esa cosa, pero en realidad uno no sabe de nada, de nada, de nada, hasta que no está, hasta que no pasa, hasta que no... luego mi familia es completamente planificada, no es algo que ocurre al azar, por lo que me tomó en algún momento tomar la decisión y decir, ok, voy a ser mamá, que es algo que quizás no todas las mujeres determinan. Quizás Claro. algunas lo están buscando, quizás pasa y el switch se acomoda y dice, ok, ya voy a ser mamá. Pero en mi caso yo tuve que decidir ser mamá. Y fue muy lindo, pero fue muy difícil. Porque tenemos muchos miedos, porque aunque la sociedad nos coloca en ese rol, pues porque nos toca, nosotras muchas veces sentimos que no estamos preparadas para ese rol. Sentimos que no lo vamos a hacer bien, que no somos capaces, que no estamos listas. Y buscando la listitud, en realidad se pasa el tiempo y se pasa el tiempo y de pronto un buen día, ¿sabes qué? Lo voy a buscar en el camino, lo voy a aprender en el camino y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y así fue, decidí ser mamá y lo estoy aprendiendo cada día, pero me lo estoy disfrutando mucho, 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 Lima, porque he descubierto un rol en mí que yo ni tan siquiera imaginé que iba a disfrutar tanto. O sea, yo era de las que decía, oh sí, claro, yo quiero la experiencia de mamá, pero ya está. O sea, tú sabes, ya está. No creo Claro. que sea amor, ni soy la super mamasa, ni tengo el super instinto de ver un niño y ¡ay, qué lindo el niño! No soy, tú sabes, yo no soy niño, pero ve con tu mamá, mi amor, ve con tu... Esa era yo. Entonces, he descubierto y he disfrutado una Ajá. sensación y una cosa que ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, yo soy bien, eh, Pragmática, bien, práctica. sí, bien práctica. Yo soy de las que sí, claro, es lindo, pero es durísimo, ¿eh? Es lindo, pero estoy cansada. Es bonito, pero Ajá. ya no. Tú sabes, ese romanticismo como que no lo tengo. Y eso me daba temor. Yo decía, ok, ¿cómo yo voy a amar a alguien que no conozco? ¿Cómo voy a saber hacer esto si no sé hacerlo? Y entonces eso me asustaba porque no quería sumarme a esa bola de ensoñación que todo el mundo nos dice, sí, eso es perfecto y tú vas a ver. Y yo decía, ay Dios, y si a mí no me pasa eso, seré mala mamá, tú sabes, no. Tenía miedo, pero creo que ser honesta me ha hecho disfrutarlo más todavía, porque realmente lo he vivido. He vivido todas las etapas y no me he mentido ni a mí ni a nadie que me venga a preguntar. Y eso creo que es bien bueno. Esa palabra que acabas de decir es súper importante y voy a subrayar dos cosas que dijiste en esta intervención que hiciste. Dijiste, no he vivido la historia con romanticismo y he sido honesta. Y eso es muy importante porque este programa de alguna manera yo quiero enfocarlo así porque a mí me gustaría muchísimo desmitificar
la maternidad. ¿Por qué desmitificar la maternidad? Porque nos preparan socialmente las redes sociales, la información que nos dan, los comerciales, nuestra propia familia, las amigas cercanas, nos hablan, es perfecto, conoces el amor de tu vida, es lo más grande que te pueda pasar en la vida, después de eso no hay nada, y por ahí para allá podemos hacer un gran cúmulo de palabras preciosas, pero nadie nos dice la parte oscura y la parte de sombras que tiene ser madre. Desde cambios hormonales, cambios físicos, caída del pelo, completamente metamorfosizamos, si se dice así, ahora mismo no me doy cuenta cómo se puede decir, o sufrimos una metamorfosis de personalidad. Yo considero que soy una persona distinta, un poco más agria. Sí, no, es un nacimiento y es un deterioro, ¿ok? A nivel personal. O sea, algo se está formando a partir de nosotras, pero eso que se está formando nos va deteriorando también en otros aspectos. Y eso, seas la mamaza del mundo, afecta en ti, como ser humano. Exacto. Exacto, por supuesto, es como la oruga, o sea, sale la mariposa, sí, sale algo muy lindo, pero ¿de dónde sale? Sale de la muerte de algo. O sea, y entonces Correcto. eso es un poco, y es muy bonito, Rachel, Me porque mataste. yo, La muerte de algo. Yo creo que una parte nuestra que se va. Hay una parte que se nuestra va, que hay. emocional y físicamente, o sea, es una, yo también te pasó a ti, Rachel, yo a veces me miro al espejo, estuve todo el tiempo, porque Sí, sentí como que la sí, pantalla se me puso en negro. te Ok, perdiste. yo sentí, Rachel, cuando yo me miro en el espejo, yo digo que yo me siento, soy una mujer joven, tengo 32 años, pero mi mirada cambió. Mi mirada Sí. cambió. Mi actuar ante la vida cambió, cambié a la hora de dar respuestas. Antes yo sentía que yo era más fresca, más libre, más, o sea, menos determinaba mucho menos las cosas. Dime si te pasó a ti también. Sí, claro, más espontáneas. Definitivamente nos maduramos de rampampán, porque hay que hacerlo, y punto. Porque de pronto nos cae una responsabilidad que no conocemos y entonces tenemos que decir, ok, espérate, tengo que hacer esto ya me toca y ya está. Y yo creo que algunos lo hacemos mejor que otras, pero definitivamente no podemos tener el mismo nivel de espontaneidad, ni podemos andar así al libre albedrío como antes, con esa locura y ese aire de juventud, que no es que se muera, no estamos oscureciendo la maternidad, pero es algo que honestamente hay que empezar a acomodar a un ladito para entonces tomar otras acciones que corresponden en esta etapa. Yo diría que lo ponemos en pausa. Sí, un momento donde nos ponemos en pausa. Ah, porque están ahí, o sea, porque nosotros hay una personalidad que se forjó, que se formó desde que comenzamos a gestar, desde que los cromosomas se unen. Nosotros vamos haciendo una información genética ahí que vamos captando de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestra familia. Luego crecemos, nos enfrentamos a millones de cosas, experiencias, nos formamos una personalidad que luego yo diría, o sea, hace poco conversaba con una doctora, me decía, no, Nimara, pero tú eres tan feliz, tú eres tan alegre. Y yo, sí, públicamente, evidentemente lo soy, ahora lo soy, y esta risa así despampanante que tengo, es verdad, pero tengo mis momentos tristes y tengo mis momentos complejos, o sea, y aunque tú creas que no, yo siento que yo he puesto en pausa muchas facetas de mi personalidad. Mis amigas a veces me dicen, no me llamas, no sé de ti, ok, yo desearía hacerlo, pero a veces no tengo fuerza, ni tengo tiempo y estoy cansada. ¿No? Y de Es la hecho, palabra. tiempo, ya necesitas ese tiempo para otras cosas. Tal cual, para sacarte las cejas, para tomarte un vino, para ver una serie, para prepararte para leer. Ok, Rachel, tú eres muy dada al principito. Eso lo estuve viendo. Yo no sé, pero ahí me empecé a estudiar tu Instagram y me di cuenta como que adoras a Exuperi. Entonces, ¿qué ha pasado con ese amor? ¿Se lo estás transmitiendo también a Laia?
definitivamente. Bueno, la decoración de su cuarto es del Principito. Su baby shower, el regalo que dimos fue el libro del Principito, porque es un libro que a mí, desde mi infancia, me marcó mucho. Yo te podría decir que fue el primer libro que yo leí. Y recuerdo que cuando lo leí, lloré mucho porque no entendía nada. No Y entendía. entonces dijeron, ¿sabes qué? Tranquila, un buen día lo vas a volver a leer y lo vas a entender. Y así Ujú. pasó. Lo volví a leer años más tarde y era como que me hubieran cambiado el libro, fue muy simpático. Y lo volví a leer, lo volví a leer, lo volví a leer y forma parte de mi vida. Creo que es un libro de cabecera, de hecho, es mi libro de cabecera, porque es la vida, es la puritita vida, son las cosas que mientras más creces, más vives, es una enseñanza constante, es tan tierno, es tan importante, Y tiene tan una profundo visión a la tan... vez, y tan No, es una profundo. maravilla, Yo es recuerdo variado. que cuando yo conocí a Alejandro, yo le regalé el Principito. Él nunca se lo leyó, jamás. O sea, lo guardó, él no sabe dónde metió el libro. Me enteré de eso años después. Y hace poco, al tener a la segunda niña, un día de casualidad nos sentamos a ver una serie en Netflix. Yo, ay, no tengo deseos, otra cosa que me ha pasado. Cero violencia, después que soy mamá, no tengo nada que ver con las películas de acción, no, nada de terror, nada de violencia. Yo me he construido una burbuja donde solamente tiene que haber colores, cosas de bien, paz y risa. A lo mejor es malo para mí, porque luego me enfrento a la sociedad tan dura en la que estamos viviendo y cada vez yo creo que se va endureciendo más. Yo creo que ni la pandemia ha logrado cambiar mucho en el ser humano, según lo que estoy viendo. Y, y le dije a Alejandro, no puedo ver esa serie, vamos a integrar a las niñas con nosotros esta tarde, y vimos El Principito. Yo te voy a pasar luego el enlace para que veas qué cosa tan maravillosa de versión que se le hizo al Principito. Él La de, lloraba, la de lloraba Netflix, en Netflix. Él lloraba, o claro, sea, lloraba. con el anciano, claro, me pasé 2 días con puchero, es horrible. Es claro, desde que la pusieron, es una cosa, es preciosa, preciosa, Es preciosa. preciosa, preciosa, preciosa. Es una Rachel, hace unos 4 días más o menos te escribo, ¿no? Te he ido escribiendo poco porque tienes un negocio que estás tirando adelante, el negocio tuyo de Monad, que estás ahí a full, eres una máquina, eres una locomotora, chaca, 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 vas adelante completamente, y es muy lindo ver a mujeres así, emprendiendo de la manera que lo estás haciendo tú, utilizando la emoción, el corazón y los deseos, más allá de las redes sociales y tal, porque se ve una autenticidad muy bonita en cada historia que compartes, en cada palabra que hablas de tu negocio. Y he tratado, evidentemente, de ser lo menos invasiva con el tema de la entrevista, escribirte justo cosas puntuales, pero yo necesitaba escribirte esas cosas que te dije hace 4 días atrás y te puse, Rachel. Yo necesito saber si estas palabras te caracterizan. Y te las voy a enumerar porque no quiero que se me pierdan. Yo te dije, Rachel, necesito que me digas si después de la maternidad, y subrayo maternidad, porque creo que, además de, estamos hablando justamente de eso, creo que es un punto de inflexión y un punto de giro importante en nosotras las mujeres que decidimos ser madres. Y te dije, crecimiento, fueron las palabras que te pregunté, si te caracterizaban estas palabras después de la maternidad, y los repito, crecimiento, evolución y descubrimiento. Me dijiste, obvio, sí. Ahora, mi pregunta es, con todo el ego, ¿ok? Con todo el ego que involucra hablar de uno mismo, y no te limites. O sea, aquí a mí esa palabra ego me fascina. Yo soy pro ego, a mí me gusta. Y creo que el ego es una palabra que se ha manipulado mucho últimamente, o sobre todo en nuestro entorno, para minimizarnos. Y hay que ser egocéntrico y hay que ser ególatra y hay que hablar desde uno mismo, porque el conocimiento de uno es lo que te va a ayudar a enfrentar la vida y a que las personas que te rodean entiendan quién eres tú y te acepten sí o no. Entonces, escucha, ¿podrías, por favor, Rachel, hasta donde te sientas cómodo, evidentemente, en la medida de lo posible, dejarnos saber, filosofar, descargar, ¿ok? ¿Por qué? Si vamos a partir de hoy, a partir de 30 de agosto del 2020, a hablar de Rachel,
de Rachel o dialogar sobre Rachel, la personalidad de Rachel, ¿por qué es importante tener presente estas tres palabras que dije? Crecimiento, evolución y descubrimiento, después de la maternidad. Bueno, referente al ego ya eso lo he aprendido. He tenido que, te voy a contestar, pero he tenido que trabajar en eso, porque yo siempre he sido una persona que no se ha sabido vender. Creo que no todas nosotras tenemos ese mal, no nos sabemos vender y llegamos a un lugar donde hay que venderse y donde te das cuenta que los que hacen, los que logran, son los que mejor se venden y no necesariamente los más talentosos. Entonces eso es algo que hay que trabajar y hay que hacerlo. Es algo que toca y punto. Ahora, yo creo que me tocan esas palabras, que me las gano, que me las merezco, porque no he parado, Lima, porque no me he sentado, porque no me he mantenido en mi zona de confort, porque he aprendido que muy a pesar de la gran suerte que he tenido, como empezaste la entrevista diciendo que fui una gran privilegiada, porque tuve mucha suerte también, y a veces eso es muy importante, el talento con un poquito de suerte. Los momentos, las etapas, las edades, los espacios cambian y con ellos tenemos que cambiar nosotros. Yo no podía permitirme, con la emigración no te puedes permitir seguir siendo tú. Tienes que variarte, tienes que modificarte, tienes que evolucionar. Y este país es muy duro en ese sentido. Tienes que volver a nacer y tienes que empezar a aprender oficios, tareas, trabajos, cosas que te hacen subsistir, sobrevivir. Entonces, cuando han cambiado los tiempos, cuando han cambiado los aires, yo he ido a aprender cómo volar en esos aires. Y eso me ha permitido ser mucho más abierta a los cambios, sentirme más orgullosa de mí por mis capacidades, las que aprendo a diario. Y me ha hecho sentir mucho más segura, mucho más grande, mucho más competente. El hecho de saber que soy hábil o que intento aprender cosas nuevas. Bravo. Eso no significa que no sea lo más agradable, porque mi profesión, por ejemplo, refiriéndome a ese aspecto, es la vida mía. O sea, yo amo ser actriz. Yo no encuentro otro espacio donde yo me sienta más confortable, más feliz. Pero hay que seguir y hay que aprender cosas nuevas. Entonces, llega un punto donde tú dices, Dios mío, yo no tengo talento para más nada. Dios mío, yo no sé hacer más nada. Dios mío, yo no he estudiado más nada. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué aptitudes tengo yo? ¿Qué otras cualidades tengo yo? Y te quedas en blanco porque realmente no conoces más ninguna. Y cuando empiezas a aprender y empiezas a sumarte, asumiendo cuestionamientos, señalamientos, críticas, tú no haces eso, tú no sabes hacer eso, tú nunca has hecho eso. Y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Entonces la palabra crecimiento, descubrimiento te tocan porque lo has hecho, lo has buscado. Y eso es lo que estoy haciendo con mi negocio, eso es lo que estoy haciendo con la manera en la que me estoy ganando la vida ahora, eso es lo que he hecho con mi niña solita. Yo he criado a mi niña sola, en alma. Yo no he tenido mi abuelita, un tío, todo. Voy a trabajar con mi niña aquí, hago mis lives con ella aquí, voy a mis eventos con ella, me pongo de acuerdo con su mamá. O sea, toda mi rutina, todo mi accionar es a pecho. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sigue esto? No tengo al grillito diciéndome, hey, no cojas por ahí que eso está mal. Me voy Eres dando, increíble. me voy dando. Pero es volado, es súper, porque es como Lo decidiste tú. cuando le pagas, es como cuando le pagas a alguien para que te limpie tu casa. Siempre pongo este ejemplo, que es riquísimo, porque tú sabes, tú no quieres, tú no estás para eso. Pero cuando la limpias tú, que te sientas en la oficina o en el sofá a ver la película de Netflix, tú dices, oh my God. Tú La sabes, vela más disfrutable. La vela más hasta el disfrutable. momento donde tú limpiaste, donde quitaste el polvito y tú dices, esto está impecable. Impecable. ¿No? Y ahí entonces
fruta. Y tú dices, coño, me pasé. Es lo Qué mismo. delicia. Qué delicia. Pues miren, los que nos están escuchando y me alegra tantísimo porque se están incrementando personas que están viendo el momento, o sea, palabras que te definen y sí. O sea, por eso dije con todo el ego que te caracteriza, porque necesitamos que nos den la oportunidad de ser egocéntricos y de ser ególatras porque lo tenemos que ser. Crecimiento, se te ve, o sea, se te nota. Yo puedo percibir a una Rachel que vi hace muchos años atrás con toda esa inocencia, digámoslo así, porque con 16 años somos unos niños, estamos empezando a nacer, estamos en la flor del descubrimiento de la vida. Y luego te veo con todo ese temple, y repito la palabra, y con toda esa quietud, digámoslo así, pero es una quietud eh, volcánica, porque dentro están pasando tantas cosas y estás con tu emprendimiento y te ves con Alaya y vas a entrevistas con Alaya y Cari se ve que te soporta, porque eso nada más se puede lograr cuando tienes un soporte importante al lado, no detrás ni delante, que eso es algo que me encantaría que cambiara ya, o sea, no porque si delante de una gran persona es detrás allá, no, al lado, o sea, al lado. Son Papá. dos mamás que lo están haciendo juntas, o sea, que lo están haciendo con la misma marcha, con el mismo empuje, cada una en su momento y en su mundo y en su profesión, evidentemente, pero juntas. Y eso, Rachel, es muy importante, crecimiento, descubrimiento y evolución. Palabras, por favor, que definen a Rachel a partir de hoy. Empléenla, más allá de que si es bella, que si es linda, que si tiene un pelo bello, que si es sexy, que si es gran actriz, todo eso se sabe, todo eso es perceptible, es visual, pero todas estas otras cosas que ella acaba de describir de ella misma, yo creo que son muy importantes para tener valía, y sobre todo cuando uno es madre, porque cuando uno es madre te vas convirtiendo también un poco en la mamá de Alaya, la mamá de, y vamos despersonalizándonos de alguna manera, porque yo no soy a veces Limara Meneses, yo soy la mamá de Alejandra, de Mía y de Isabela. Y yo digo, ay, ¿qué pasa con mi nombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que yo he hecho hasta hoy? Se va obviando y es natural y es normal, pero siempre es importante tener plataformas en las cuales reivindicar un poco quién soy sin dejar de ser. Así es. Entonces, Rachel, estás hermosa, tienes todo ese aire de playa, toda esa frescura de Sí. mar, estás divina, estás divina. El No, otro día, Rachel, no me traje ni un rime para aquí. una pestañina, no importa, yo me la puse por ti. No importa. Estás divina, eso forma parte de ser mamá. Seguramente que de Alaya no se te quedó absolutamente nada, ni el termómetro. O Así mismo sea, es. Rache, a mí me gustaría saber, el otro día me dijiste, Lima, estoy destruida, estoy hecha polvo, hecha tierra, no doy más. ¿Podrías contarme un poquito de esa Rachel que sigue siendo la actriz, ojo señores, porque ahí está la actriz en pausa? Esa palabra en pausa hay que decirla todo el tiempo porque de alguna manera en algún momento tú verás que vas a darle play y vas a retomarlo. Cuéntame un día o cuéntale a las personas que están viéndonos un día de Rachel Cruz hasta las 8 de la noche, sintetizadito, porque a veces las personas juzgan mucho, no porque si está mucho en Instagram, no porque al final si tiene tiempo, no porque cómo lo puede hacer. Bueno, mi día es solita con mi nené. Lo típico de toda mamá, tú sabes, todas las tareas de ellos que ahora mismo, en los 15 meses que tiene, honestamente es una niña muy tranquila. Yo no podría Uh-huh. decirte que ella me da placer. Es una bebé que está Ajá. recién descubriendo, pero no es incómodo para mí. O sea, no es eso lo que me agota. Lo que me agota es, en realidad, el hecho de que no se para, ya sea para darle su merienda, su almuerzo, su ropa limpia, o sea, las labores normales, lo Domésticos. cotidiano, es un sinfín. Es un sinfín, se va acumulando y te das cuenta que estás muy agotada y no hay un Uh-huh. momento para parar porque cada día hay que hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, sumando a eso que no significa ni representa que la niña es atormentadora, sino que es la rutina de todas las mamás. De hecho, me doy con Ajá. un canto en el pecho porque escucho cuentos de niños que realmente demandan de tiempo, que realmente tienen unas rutinas agotadoras y no es mi caso. Te Tú no. presento a mi casa. Eh, o sea, es lo que siempre escucho, cosas que yo no he vivido. Uh-huh.
Sumándole a eso, trabajo desde la casa porque trabajo con mi teléfono, ayudo a construir un equipo, tengo productos para clientes y eso me consume tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo trabajara en la calle y me fuera, me desapareciera y trabajara, pues ese trabajo es 100% fructífero. Pero como trabajo en casa, es muy complicado porque tengo que ajustarme en el tiempo. Tiempos que se rompen y se acomodan de acuerdo a ella. Entonces, lo más complicado es planificarme, programarme, aprender a programarme en cómo hacer las cosas para ser útil en cada una de ellas y hacerlas todas bien. Porque cuando trabajas desde casa, corres el riesgo de no trabajar lo suficientemente bien. Te acomodas, te achantas, más yo que no tengo jefe, no tengo a nadie que me ponga, tú sabes, es como, es Claro. mi autor. Y tengo que tener la cordura y la sapiencia de decir, ok, espera, esto tiene que ser así, ahora tengo que hacer esto, no puedo dejar esto, y aprender a trabajar y atenderla a ella, y pues bueno, después en la tarde a mi pareja. O sea, es agotador porque tienes que estar para todo, y es cada día, no tiene pausa, no tiene receso. O sea, yo estoy aquí ahora, por ejemplo, de vacaciones y mi rutina es exactamente la misma. O sea, La sí, misma. tengo la playa enfrente, pero hay que levantarse cuando hay que levantarse, hay que hacer siestas cuando hay que hacer siestas, hay que hacer lo que hay que hacer. Y Tal cual. esa responsabilidad yo no la tenía. Entonces, adaptarme a eso, y fíjate que yo no soy de las que se levanta a las 12 del día, para mí levantarme no es un problema, o sea, esas no son las cosas que me golpean a mí, sino el hecho de tiquiti, 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 otro día, tiquiti, tiquiti, y llega un momento y tú dices, Dios mío, estoy ¿Cuándo de... esto para? ¿Cuándo para? Te pone peor. Eso no para, Rashi, eso no para, eso no para. Y leía por ahí alguien que decía, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Le tengo pánico a esa frase. Hoy fuimos a un sitio a desayunar y yo miraba a mi hija mayor y se me aguaron los ojos así y le dije a Alejandro, está creciendo. Justo hoy me di cuenta, le dije a Alejandro, está creciendo y eso me da muchas ganas de llorar, porque le tengo pánico a ese proceso, a esa evolución, a ese crecimiento. Yo le tengo mucho respeto porque no me siento preparada aún y creo que eso le va a pasar a todo el mundo y empiezo a sentir esa frase de pequeños problemas cuando son pequeños, de grandes problemas cuando son más grandes. Entonces fue un momento un poco ahí raro en el medio del desayuno, se me puso aquí el pan, se me quitaron las ganas de comer, se me aguaron los ojos, pero bueno, relax, que eso forma parte del todo, como fuimos nosotros los pequeños problemas de nuestras madres y luego los grandes problemas de nuestras madres también. Esa es la vida. ¿Qué? Porque yo creo que lo vas a tener que vivir 3 veces, porque yo Vaya. distintas son 3 veces. Sí, obvio, o sea, yo he vivido, o sea, ha sido un proceso que se va triplicando, porque vas viviendo lo mismo, exactamente lo mismo. Rache, fuiste de las mamás, gracias por esa disertación tan bella y tan extensa que nos diste, que ahí empecé a leer comentarios que la gente estaba recibiendo mucho y el feedback ha sido muy bonito y le doy gracias rapidito porque no me puedo detener a leer todos los mensajes, no podemos porque si no se nos van estos 60 minutos como agua, que además estoy viendo que son las 4:35 y tengo tanto que hablar todavía contigo, si me lo permites, Dale, que dale. esto va a ser un live de nos vamos y volvemos. Estoy segura, además de todas las personas que siguen pendientes de este momento. Fuiste de las mamás, Rachel, que trabajaste hasta el final del embarazo. Estuve escuchándolo. Te digo que chapó, porque yo no sé cómo pueden hacerlo y le digo enhorabuena a todas las madres que nos están observando y las que van a ver luego este momento, que les doy la enhorabuena porque no sé cómo pueden hacerlo. Yo soy de las mamás que los 3 primeros meses de gestación no soy absolutamente nada, hablando desde las náuseas, los throw up, el cansancio, el sueño, el cambio de humor que me conlleva la gestación es espantoso. No soy capaz de lidiar con muchas personas alrededor mío. Esa es mi realidad. O sea, ahora, cuéntame cómo tú lo lograste. Además, eres librana como yo, 6 de octubre, que dicen, yo soy del primero, que las que somos libras somos muy complejas, señores, aunque parezcamos muy dúctiles,
somos complejas. Cuéntame cómo lo lograste. Bueno, no sé cómo lo logré. El exceso de progesterona en mi proceso de embarazo fue abrumador. Mis primeros 3 meses fueron espantosos. Luego trabajaba en una oficina que me consumía la energía, me consumía el amor propio. Eh, en este país, lamentablemente, y es algo que comparto mucho con la gente de mi trabajo, cuando estás embarazada representas un problema y es espantoso. Es muy triste que el momento más hermoso de una mujer derive en ser un problema para los empleadores. Y fui despedida, cambié de oficina, vomitaba en el carro yendo a trabajar con una bolsa. Tenía que innumerables veces ir a tiendas a comprarme pantalones negros que así era mi uniforme nuevos. Me sentía muy mal, me sentía muy disgustada, estaba en mi proceso, me sentía muy incómoda y eso me hizo sentir muy mal porque algo que estábamos buscando y que me estaba haciendo sentir tan mal era confuso. Pero bueno, nada, era eso, ¿no? Era la progesterona. Me pasé desde enero hasta mayo que di a luz trabajando mucho. Terminé 15 días antes, trabajaba en una oficina, todavía dando gracias al universo por estar maquillada en tacones en una oficina, porque he hecho cosas más duras. Y llevaba un banquito desde casa y lo ponía debajo de mi escritorio porque las piernas, o sea, yo tengo las piernas anchas, pero mis piernas se reventaban. Era una cosa horrible. De hecho, yo creo que donde más estrías me salieron en mi embarazo fue en mis piernas, porque fue lo que más me engordó, fue donde más se acumuló todo ese líquido, todo, era espantoso. No obstante, al cambiar de oficina, tuve un equipo de trabajo hermoso, conocí mujerazas que hasta hoy son amigas mías. Y ya te digo, tuve la bendición de estar cómoda, ganando mi dinerito y produciendo hasta el final. Pues bueno, hasta el final porque era necesario en ese momento. ¿Cómo pude? Pues nada, la necesidad es tema serio. Obviamente lo que quería era estar descansando, pero trabajar hasta el final me hizo mucho bien, Lima. Me hizo mucho, mucho bien. Porque lo que más miedo yo le tenía a la maternidad, honestamente, era el parto. Ni tan siquiera el embarazo. O sea, yo nunca me sentí incómoda con mi barriga. Yo disfruté, ya después que pasé mis primeros 3 meses, disfruté hasta el último momento mi barriga. Nunca me molestó para dormir, nunca tuve dolores, nunca nada. O sea, para mí era, de hecho, se burlan mucho de mí porque me dicen que estoy mintiendo, pero yo extraño mi barriga. Yo quisiera volver a parir para tener mi barriga. O sea, una cosa hermosa. ¿De verdad? Te lo juro por Dios. Mis amigas no me creen, me dicen, No. por favor, si yo lo que quiero es dormir de boca abajo. Para mí es muy frustrante. A mí me gusta mucho la parte ya del parto. Mira No, esto, a mí me gusta el parto, ojo. no. O sea, mi parto fue hermoso. Disfruté mucho mi parto. Si hubiese sabido que mi parto hubiese sido así, hubiese sufrido menos. Lindo, Pero lindo. era el parto. Yo decía, no importa, ya cuando yo ya, no importa lo duro que sea después, que todo el mundo me dice que es duro, no me importa después. A mí lo que me da miedo es el parto. Y bueno, sí, realmente el parto fue mucho más fácil que lo que viene después. Pero trabajar fue muy bueno para mí porque despejó mi mente. El tiempo se me pasó bien rápido. Me reía mucho. Y ella fue creciendo y yo no me di cuenta. Qué Entonces, bonito. realmente trabajar hasta el final, quizás no 15 días antes, quizás me debía haber tomado al menos un mes, pero trabajar hasta el final fue bárbaro para mí. No me arrepiento. Claro, me hubiera encantado estar trabajando en algo que me hiciera más feliz, ¿no? Pero como se dieron las cosas, al final lo agradezco porque mi mente estaba ocupada, no sentí tanta ansiedad, no sentí tanto miedo. Y Qué bueno, bien. conservo gente linda también que para eso Rachel, qué bonito eso, porque claro, el ver crecer la barriga, sobre todo la primera vez cuando uno es primeriza, y creo que nos pasa casi todas, es un momento bien chocante. O sea, ver cómo de pronto estás así, porque además, ojo, es una cosa que ¡pum! Exacto, Salió. A mí me exacto. impresionó muchísimo cuando a mí me sucedió. Fue, la barriga hizo ¡boom! Y de pronto me monto en el ascensor, me miro en el espejo, ¡ah!
Mira, me dio hasta un ataque de ansiedad la Te creo, primera vez. te creo. Las otras veces normal, ya tenía conocimiento de cómo funcionaba. Ahora, tú hablaste de hormonas. Ay, me encanta conversar con gente inteligente, me fascina. Hablaste de las hormonas y justo detrás de esta pregunta que te hice, yo había escrito, imagínate, 3 hijas, pues te vuelves casi experta en el tema de la maternidad. Y yo notaba las hormonas más, bueno, las 4 hormonas que surgen durante la gestación y después. Y está la gonadotropina, no sé si la conoces, que es la hormona del embarazo. Es la hormona que detecta el embarazo. Pero ¿por qué hablo de esta hormona? Esta hormona genera luego las dos, o no genera, hace que incrementen los niveles porque las hormonas están. Lo único que hacen ellas es incrementar los niveles, que son los estrógenos que se dicen que disparan los niveles y entonces el pelo se te pone precioso, coge brillo, te ves reluciente y ahí después vamos a llegar con tu negocio con respecto al pelo. Luego tenemos la progesterona, que es, se produce en los ovarios, luego llega ya el óvulo fecundado con toda la información genética, etcétera. Eh, y es el, bueno, ya el código genético está formado y tal. Luego tenemos la oxitocina y es la hormona del amor, la que le llaman, la hormona del amor, la hormona que da la posibilidad de toda esa ternura, ese cariñito, eso que luego lo necesitamos. ¿Y por qué la oxitocina surge? Para controlar exactamente todos esos niveles que tú sufriste para poder seguir adelante. Por eso tú me dices, yo no sé cómo pude, sí. El cuerpo de una mujer es tan sabio que genera e incrementa todos estos niveles hormonales para poder asumir retos como el que tú asumiste. Y bueno, ya está luego la prolactina, que es la hormona pues que genera toda la leche y tal. Ok. Yo, perdóname que te interrumpa, la prolactina siempre la tuve muy elevada. De ¿De hecho, verdad? fueron Una bendición. medicamentos para controlarla, si no, no podía ser mamá, no podía estar en estado, no podía hacer el procedimiento, porque mi prolactina estaba en el cielo y tenía Wow. medicamentos para, de hecho, siempre tuve mucho miedo con mi lactancia, gracias a Dios, lacté hasta los 8 meses, pero, pero mi prolactina fue un problema en ese momento. Mira eso, que por lo general es una de las hormonas que más desea uno, que cuando decides Ser mamá. lactar, que tú lactaste, ¿no? Tú amamantaste a Laia. Hasta los Qué 8 meses, bonito. Bonito, muy bonito. O sea, esa hormona es muy importante. hasta ¿Qué? que me nació. Finito. Me prendió el primer dientecito y se acabó el amor. Ay, ya, yo sinceramente es como, ay, déjala, déjala, déjala. De hecho, les voy a decir algo. Las mamás que todavía no han tomado la determinación de lactar, que está perfecto y es una determinación tan válida como las que lactan. Pero les voy a contar rapidito porque este momento es de Rachel, no mío. Gracias a la lactancia materna, nosotros aquí en la casa todos cogimos el COVID-19 horroroso, la pasamos fatal y la única que no se enfermó fue Isabela, porque yo le estaba inoculando todos los anticuerpos que estaba generando mi cuerpo, yo se los inoculé a través de la leche materna. Entonces, mujeres, les dejo esto por ahí por si todavía no has decidido ser una mamá que lacta, pues ténganlo en cuenta, es muy importante, muy importante. A mí me encanta la lactancia materna, en fin. Sigo con Rachel. Es muy bonito, es un momento muy especial. Rachel, cuando todas estas hormonas das a luz, Rachel con el pelo divino, etcétera, 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 das a luz. Empiezan los niveles de esos, tum, 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 menos la prolactina y la oxitocina. Empiezan a bajar. Cuando bajan esos niveles, los que primero empiezan a desaparecer son la progesterona y los estrógenos. Empieza la caída del pelo. Cuando tú te viste en esa circunstancia, de alguna manera fue la recepción de la información del producto hormonal que estás vendiendo y quiero hablar de eso porque creo que es importante, lo que te llevó a dar el paso o otras fuentes. No, me llevó la niña. Me La llevó niña. el producto que iba a utilizar con la niña. Alaya nació con mucho cabello. Mucho Ajá. cabello. O sea, estaba en el canal de parto y tenía el cabello afuera. Y el doctor jugaba con su cabello. No entiendo nada. Era una melena que sigue hasta hoy. No se le ha caído Wow.
Por lo que desde el principio me tuve que preocupar por con qué le lavo la cabeza a mi nené. Y yo, Rachel, al fin, lo que fuera, todo lo que me habían regalado, yo lo tenía en un estuche así, y este champú con este de esto y este de esto y este. Hasta que una amiga me dice, espérate, espérate, espérate. Una amiga que es vegana, que tiene, que de hecho hasta aquí adentro, se llama Jessica, y Ajá. me dice, no, hay una aplicación que detecta toda la toxicidad de los productos. Todo. Ajá. Y cuando entré a ver el que estaba utilizando, era nivel 8. O sea, está del 0 al 8 y el 8 es rojo, es el peor. Wow. Por poco me muero. Y dije, espérate un momento, ¿cuál es el que tiene menos? Y empecé a investigar. En esta investigación mía, de preocuparme por cosas que en mi vida me había preocupado, porque a mí Se te cae que te salga. jamás he revisado una etiqueta en el mercado, jamás nada. Yo vivía por vivir, tú sabes. Ajá. No, no, nada, no hay conciencia. Y encuentro productos para la nena en esta compañía, en esta marca. Productos limpios, productos sin químicos, productos que no le van a hacer daño. Empiezo a estudiar un poco la importancia de colocar en el cabellito, en el cuero cabelludo, productos saludables, pues porque Ajá. solamente tarda nada en llegar a la sangre, bla, 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 bla. Y compro estos productos para ella. Comprándolos para ella, me entero de que hay una oportunidad de generar ingresos teniendo Ujú. el link. Y como no quería volver al trabajo, no quería poner a la nena en daycare, Ujú. pues empiezo a utilizarlos. Y en su utilización empiezo a mejorar yo. Pero honestamente no lo busqué por mí. O sea, Ok. yo estaba hecha talco, no solo el cabello, me sentía muy incómoda físicamente porque estaba muy gorda en comparación Ajá. que yo tenía, porque sigo más gorda que antes, pero ya estoy cómoda, o sea, ya no me importa quedarme así. Pero estaba muy gorda, Porque te quedas hinchada, te quedas inflamada. Es normal. mis muslos, mis brazos, pero ya llevaba 7 meses en ella y yo sentía que eso no cambiaba y me sentía Ujú. realmente incómoda. Perdón. No prima, ni fea, ni nada de eso, me sentía Gorda. incómoda, Ajá. gorda e incómoda. Entonces, empezando a utilizarlos para ella, y comprando mi negocio, empiezo a utilizar los productos y empiezo a enamorarme y a conocer el negocio, los productos y el camino con el tiempo. No lo Qué conocía. bonito. Y ahí empieza la Rachel emprendedora y tal. Me preguntaban por acá que estuve leyendo lo que estabas hablando, que cuáles son los productos. Es Monat. Y si te interesan, todas las chicas que han preguntado, vayan a la página de Rachel Cruz, que se queda después en esta entrevista en un tag, y ella ahí todos los días va Claro, potencializando su negocio y van a poder conocerlo. Muy interesante. Rachel, eh, después del nacimiento de la niña, ¿qué pasa con la actriz? ¿Qué va a pasar con esa actriz que todo el mundo o que estabas muy en la mira? ¿Qué sientes? ¿Qué tú crees que va a pasar? bueno, mira, honestamente, eh, ya me curé. O sea, Hiciste duelo. ya el duelo lo hice. Yo no te puedo decir que estoy en la famosa pausa por mi niña. Ya yo tenía una pausa anterior, mi duelo lo había pasado. O sea, de hecho, la niña, el negocio han sido el, la salvación, han sido la recompensa. ¿Por qué te digo esto? Porque sería injusto decirte que yo estoy en pausa por ella, porque como te digo, yo pudiera seguir siendo proactiva con o sin ella. O sea, ella no me limita. Yo no te puedo decir que mi niña me limita para nada, porque es mentira, te estaría engañando y la estaría acusando de algo injusto. Que no es. Eh, la situación en Miami es complicada con nuestra profesión. No hay plataformas, no existen plataformas. No es que uno sea Ujú, exitoso o menos, es que no hay un espacio ujú. para ponerse. Existe microteatro, existe teatro, una que otra obra atractiva. Yo no tengo deseos, honestamente, de hacer teatro por hacer, porque es agotador, requiere tiempo, requiere dinero, requiere el amor que tenemos que darle, y todas las obras que te ofrecen no llevan eso. Entonces, en realidad, se convierte lo que más amas en un problema y entonces eso es peor que hacerlo, que no hacerlo. Ujú. La televisión igual, la televisión local está en un punto, ahora del COVID ni hablar.
hace un pocotón de años, está en un punto complicadísimo. Y bueno, la televisora más grande es bien complicada acceder. Ya ese duelo yo lo pasé, ya yo entendí dónde yo estaba viviendo, lo que yo iba a poder o no hacer, lo que yo quería hacer o no, porque aunque parezca feo, hay cosas que yo no quiero hacer y Y punto. está bien. Y, y entonces, tener esta opción, aprender, como te digo, algo más, no te voy a decir que me complementa totalmente porque te engañaría. Hay algo ahí que está esperando, hay algo que está, tú Es, sabes, es, que no se va, que es es... como un volcán que cuando erupciones, ay Dios santo, pero está ahí, tranquilito, pero está. Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, He te aprendido, emocionaste. A mí me pasa. Ok, bueno, he aprendido a salvarlo, a cuidarlo, para cuando aparezca, pues tenerlo, ¿no? Y mientras lo salvo, sigo viviendo, sigo aprendiendo y honestamente una de las cosas que más he disfrutado de esto que he aprendido es conocer algo que me gusta. O sea, normalmente yo trabajaba por trabajar, no me gustaba lo que hacía. Y lo que me gusta de esto es que ganando dinero ayudo a personas y un poco que suplo esa escasez o ese huequito que tengo por ahí guardadito. Y es bien bonito. Pero ya yo estaba en pausa. O sea, yo no te voy a decir que yo estoy en un momento esperando que porque estoy, estoy yo sé. planificando un nuevo... No, estaba haciendo una obra de teatro antes del COVID, estaba ensayándola, que me tiene muy ilusionada. Y eso sí está en Ajá. pausa, que es lo único que está en pausa. Pero así como que grandes proyectos no existen. Y la verdad, tiene que venir uno bueno, porque estoy en un momento concentrada, creando cosas y con metas bien chulas. Llegará. Te prometo que llegará. Porque como te Yo, sientes tú, me sentí yo. Llegará. Rachel, ahora, has hablado de que has estado con tu niña solita, tu mamá está en Miami, tu hermano, pero ellos están en su trabajo, en su vida y cada uno tiene sus cosas. Y yo entiendo. Háblame de, o sea, esas amigas, cuando tú tienes ese momento de, ¿qué tal? Son las 4:54 de la tarde y yo siento que todavía me falta tanto contigo, de verdad, qué cosa tan deliciosa. No importa, no quiero que se me acabe este live, no quiero, por favor, esas 95 personas que están ahora viendo a Rachel Cruz, les pido que se vuelvan a conectar porque la parte intensa viene ahora y se los prometo. La parte que yo estoy deseando que llegue, aunque he disfrutado toda la anterior, pero va a venir un momento muy bonito, así que por favor vuelvan a conectarse. Vamos a dejar el live este acá para salvarlo, para que no se me pierda, pero ni por el momento que me pueda pasar por la mente. Y nos volvemos a conectar con Rachel Cruz. Ahora mismo ya, en Ser Mamá es de Madre. ¿Te parece, Rachel? dale, mi amor. Dale. Estoy tan emocionada. Qué live tan bonito, qué momento tan bonito, tan especial. Gracias, Grete, por conectarte. Gracias, Yanara Oliva, por estar acá también. Gwendolyn, como siempre, tan bella. Estoy muy emocionada, muy contenta, porque me fascina conocer personas, me fascina darme la oportunidad de descubrir cuántas personas interesantes, mujeres importantísimas, gente que está haciendo maravillas con su vida y con la de su familia, están ahora mismo esperando cosas y aún así no se detienen. Y este caso de Rachel ha sido interesantísimo porque ha sido una mujer con la que nunca, jamás había tenido ningún tipo de contacto, no tuve la dicha, la posibilidad y la oportunidad, aquí está Rachel, de conocerla en Cuba, pero de verdad, cada domingo se me eriza la piel y tengo muchos deseos de poder darle abrazos, tocar a las personas con las que hablo y eso me llena y estar llena es una felicidad porque de eso es de lo que se trata. Voy a entrar ya con Rachel, ahora mismo. Rachel, aquí estás. Qué cosa tan divina, por favor.
Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes que están aquí dándonos ese feedback. Rachel, aquí estamos una vez más. Nos habíamos quedado, mira tú qué cosa tan linda. Nos habíamos quedado, Rachel, en la parte de las pocas plataformas que hay en Miami, que no sé cuándo va a terminar eso, porque si talento hay en algún sitio, señores, es en Miami. Si gente creativa y si personas artistas de alma y de acá hay en algún sitio, es en Miami. Y esa poco espacio, poca plataforma es una cosa que yo no entiendo, y me ahogo muchas veces en esas cosas que se me abruman en la cabeza y digo, pero no entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, aquí no es el momento de debatirlo, ni me interesa tampoco, porque es el momento de Rachel Cruz. Rachel, cuando tienes ese momento del día de no puedo más, Cari está trabajando, está haciendo lo que le toca hacer también, o sea, no tiene momento para decirte, oye, estoy aquí, no te preocupes, y además tampoco la vas a agobiar con las cosas del cotidiano. O sea, ¿qué importancia tienen para ti esas amigas y esa familia que te circundan? Imagínate, mi hija, esa es la válvula de escape. Eso es el respiro, el seguimos, es el momento para coger fuerza. Ni tan siquiera, ni siquiera te voy a mentir, no te voy a decir que tengo el tiempo poderoso para hacerlo. Ahora mismo no, porque ahora mismo cuando tengo un tiempito, trabajo. Pero por ejemplo, ahora mismo que estoy de vacaciones, sí lo consumo mucho, lo disfruto mucho, mucho, porque como que se me queda y esa reserva la voy utilizando. Pero son importantes, definitivamente. O sea, tú le das un valor importante a tu familia y a tus amigas, porque estamos Definitivamente, solas aquí. este momento que tú me has regalado es un momento. Nos los hemos regalado, Es, créeme. es decir, Dios mío, tengo una oportunidad para respirar. Este momento tú piensas que no, que Cari esté con la niña, que es mi momento, me estoy limitando a esto y a veces, por ejemplo, tengo eventos del trabajo o voy a conocer a alguien o a presentar el negocio a alguien y tengo la posibilidad de ir con ella y digo, ¿sabes qué? Voy a ir sola porque aunque voy a trabajar es diferente, pues porque tengo que estar pendiente y es una especie de momento que me regalo. Ok, tus amigas seguramente muchas de ellas estarán viendo ahora mismo el live, porque vi que muchas le daban, aunque no conozco muy bien a tus amigas, no sé quiénes son las más así, las más cercanas, pero por ejemplo, si a ti te dieran la oportunidad en el medio de esta maternidad bella, disfrute, de decirle algo a ellas ahora mismo, si mañana ven el live, por ejemplo, ¿qué tú le dirías? Concentrándote en el momento maternidad, o sea, ese es... Bueno, mija, imagínate, tú lo que quieres es exprimirme. completa. A tu mamá, a tu hermano. Gracias por tener el teléfono al lado y gracias por entender las ausencias, por entender la metamorfosis y por seguir ahí, estar ahí. A veces no las Sí. toco mucho, pero están y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, saber que cuando haga falta, ahí hay alguien. Ahí está. Pues mira, ellas también te quieren decir algo. Aguántame, mamita. Ay, santo Espero Cristo. que primero estés disfrutando esta entrevista, creo que te la mereces un montón. También quiero decirte que me sorprendiste. Has madurado muchísimo, sobre todo después que tuviste a tu bebé. A pesar de ser tan joven, es increíble la visión de la vida que tienes. Es increíble cómo te has enfocado en crecer, cómo te has enfocado en convertirte en una mujer independiente, en una mujer dueña de tu vida. Tú has sido una persona muy influyente en mí, has sido inspiración, has sido alguien que cuando he tenido esos momentos de decir, ay, es difícil, no voy a seguir, tú has estado ahí para impulsarme, para demostrarme de que sí se puede y de que cada día podemos lograr cada una de las metas que nos propongamos. Así que gracias, te deseo todo lo mejor del mundo, deseo que sigas creciendo, deseo que sigas logrando cada una de estas metas y de estos sueños que tú sabes que compartimos y que andamos por el mismo camino y tenemos la misma visión. Creo que eres una actriz increíble, creo que eres muy simpática, muy carismática, que deberías
aprovecharlo muchísimo más y deberías explotarlo muchísimo más también. Tienes una familia hermosa. Cari ha sido alguien muy importante en tu vida y juntas han creado una familia espectacular. Así que mi agradecimiento por todos esos momentos de apoyo, mi cariño, y tú sabes que conmigo puedes contar siempre. ¿Qué puedo decir de Rachel como madre? Wow, ninguna madre viene con un librito bajo el brazo, pero yo creo que con ella ya le mandaron el manual del diccionario, la Biblia completa, lo ha hecho increíble desde el día uno, le ha salido una fuerza, creció, te hiciste grande, se te ve en la mirada, ese dar, recibir, enseñar, aprender, intercambiar, ese día a día, wow, la admiro muchísimo. Yo creo que he ido creciendo junto con ella al verla cómo se desenvuelve. Y si Alaya hablara, le diría, gracias mamá por todo y tanto. Eso la convierte en un ser humano increíble, grandioso, para mí con un alma vieja, llena de una magia contagiante, contagiosa, y unos contrastes que adoro. Lo estás haciendo increíble, te admiro un montón cada día más y crezco contigo. Te quiero, mi bebé González. Yo me acuerdo de cuando ella me dio la noticia que iba a ser mamá, que iba a ser tío. Fue uno de los momentos más lindos, porque ella lo preparaba así, ella no tenía nada porque sí, ella todo lo hace un momento especial y fue algo hermoso. Desde ese momento, todo el proceso, tuve la dicha de estar en el salón de parto, vi a mi sobrina nacer, vi lo campeonaza y la super mujer que fue desde el momento cero. Lo hizo espectacular, una gallardía increíble, y a partir de ahí hizo una metamorfosis de niña a mujer y excelentísima madre con una niña hermosa. Es una de las cosas más lindas que he visto. Me enorgullezco de ser su tío, de ser el hermano de ella y de, por supuesto, pertenecer a esta bella familia que ella ha construido. Mis felicitaciones para ti por ser tan bella mamá y por crear la familia lindísima y hermosa que hoy tienes. Un besito, te amo. Yo quería contarles de mi hija, de Rachel, porque me han pedido que hable de ella y no puedo dejar de recordar cuando supe que la iba a tener, que fue un momento de los más felices de mi vida. Después cuando nació, otro más feliz todavía. Y cuando empezó a florecer, cuando empezó a crecer y cuando empezó a ser ella, y a darme cuenta de quién era mi hija, pues nada, que me sentí tan, pero tan orgullosa de ella que fui una mamá muy feliz. Y casi transcurrió su vida y la mía, entre risas y entre llantos, como todo, pero con mucha felicidad, porque ella me ha traído mucha felicidad en mi vida. Y cuando supe que iba a ser mamá, me asusté bastante, porque uno siempre piensa que los hijos no crecen y que se quedan indefensos y que se quedan poquitos, chiquititos, pero no es así. Y ella me ha demostrado que creció. Tanto es así que las sorpresas más grandes la he llevado cuando la he visto siendo la mejor mamá del mundo. Porque eso, porque ella es la mejor mamá del mundo. Porque no ha dejado que nadie, absolutamente nadie, interfiera entre ella y su relación con su hija. Ella ha sido todo para su hija. La ha alimentado, la ha amamantado, la ha enseñado a cada cosa por su niñazo. Y Alaya ha aceptado todo eso con mucho regocijo. Y la felicidad de esa niña se le nota hasta en la mirada. Una mamá completa como Rachel es lo que cada niño necesita. Mucho amor, mucha atención, mucha paciencia. Eso es Rachel para su hija. Y yo la veo y me enorgullezco, me siento feliz por ella y por Alaya, por las dos. Yo estoy muy tranquila, yo estoy muy tranquila. Sé que ella cuidará de su hija
como nadie pudiera hacerlo. Y lo único que deseo es que esa bebé, que hoy es una bebé, se convierta en una gran mujer como es Rachel, y sobre todo que valore y que agradezca a su mamá todo lo que su mamá está haciendo por ella, que la mime también, que la quiera. Es un placer ver lo feliz que es mi nieta. Hablaste, Selena. Ay, Selena. Nosotros editábamos eso y se me ponía el corazón aquí. De hecho, ahora tengo el corazón así, tucu, 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 latiéndome. También. Porque escuchar a tu mamá decir esas cosas así de ti, o sea, a tu mamá muy pocas personas la conocen por las redes sociales. Entonces, claro, ver esa mujer hablar con todas esas palabras, con esa elocuencia, con esa paz, Rachel, le has dado mucha paz. Y eso es lo que cualquier madre desearía, que un hijo le dé paz. Así es. Ver a tus amigas hablar. Te dejo a ti, idea. No sé si quieres que te siga exprimiendo, si quieres darle un break a tus emociones, a esas sensaciones, no lo sé. Pero yo tengo otra cosa. Dime, no sé, habla tú. No, estoy bien, me siento muy, la verdad, uno no sabe uno no siempre sabe cómo luce, ¿ves? Uno lo hace y ya está. Yo no hago nada para lucir de ninguna manera. Yo he hecho justo como te he comentado lo que he sentido mejor, cómo me he sentido mejor. Yo siento que es muy duro porque como mismo empezamos la conversación, la gente pide mucho de nosotros, la gente espera mucho de nosotros y es muy agotador, es muy estresante, es muy fuerte, es una tarea titánica porque tienes que, en lo que crías, lidiar con el mundo, la sociedad, cómo lo tienes que hacer, cómo es mejor, cómo lo hizo tu mamá, cómo lo hizo tu abuela, cómo lo hizo fulanita. Y entonces es abrumador, tienes que enfrentarte y determinarte y decir, ok, esto va a ser así, no sé cómo la gente lo va a tomar, no sé cómo se va a sentir, pero va a ser así porque no se trata de mí. He parido en una etapa cabrona donde hay un virus, donde hay que protegerse, donde hay que tomar medidas, donde hay que hacer lo que hay que hacer. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Y venimos siendo la manzana de la discordia, venimos siendo un problema para algunos y algo muy positivo para otros, pero tenemos que lidiar con eso y definitivamente nos ha tocado plantarnos y asumir decisiones, actitudes que a algunos le agradan y a otros no. Entonces, no debería ser así, no es la idea. Deberíamos estar concentradas en criar, en ver crecer, en apapachar, pero paralelo a eso nos toca crecer nosotras, nos toca ponernos en pausa, como tú dices, nos toca Imponernos. la manito a nosotras mismas, porque a veces lo explicamos, pero en realidad no se siente como se siente, no se explica cómo se siente. Entonces, al final, hay un punto donde estamos solas, total, donde estamos solas con nosotras, con lo que sentimos que estamos perdiendo, con lo que sentimos que están haciendo, y tenemos que lidiar con eso y aprender a incorporarlo a nuestra vida y junto a eso ver cómo lo toman los demás y tratar de no confundirnos, porque a todas estas Exacto. hay muchos riesgos de poder estar equivocados. Entonces, Sí, las conversaciones con las almohadas son importantes, son muy intensas. Al menos yo tengo charlas importantes con mi almohada, porque es muy difícil, es muy complejo lidiar con todos los caracteres, lidiar con las influencias ancestrales que tenemos, con los consejos, con las... O sea, es muy complicado, sobre todo porque tú quieres hacerlo a tu manera, tú entiendes que es tu método, tú tienes que equivocarte, tú tienes que chocar, tú tienes que pedir perdón si te toca hacerlo, disculparte si te toca hacerlo, pero nos toca a nosotros vivir la experiencia.
Y yo te Definitivamente. entiendo, porque yo, o sea, yo también viví, coexistí, ahora no, ahora tuve la oportunidad pues, de vivir lejos, que, ojo, es dificilísimo. Y a veces añoro los regaños de mi mamá, los regaños de mi suegra, las opiniones que vienen, o sea, y yo a veces echo de menos eso y digo, a veces no me interesa, desearía ser millonaria, comprarme una casa grande, grande, grande y tener a todo el mundo viviendo ahí y que digan lo que quieran, que al final yo hago lo que entienda, porque la soledad es muy dura, es muy triste, pero también entiendo lo que tú dices perfectamente porque también lo viví, y sobre todo cuando eres madre primeriza, que todo el mundo quiere protegerte en esa burbuja y que nada te pase, y a mí me pasó esto, no quiero que te pase a ti, pero es entendible. Pero qué rico que existan esas mamás, esos hermanos, esas amigas que al final tú sabes que están ahí para ti, de alguna manera. Rachel, hace poco vi una entrevista que te hicieron en el programa de Maca, donde hablabas de Marta del Río, de lo importante que es ella para ti y tal. Yo me tomé el atrevimiento de contactarla No, y, y a otra persona importantísima en tu vida, importantísima, que te quieren decir cosas. Ellas dos están enfermitas ahora, pero no quisieron dejar pasar por alto este momento. Te lo tengo que poner, Rash. Rachel, mi niña linda, felicidades. Me alegro mucho que seas madre. Vas a ver la dicha que es tener ser madre en todas las etapas de la vida. Sobre todo cuando uno es ya viejita, viejita. Un besote grande. A Rachel, con la fuerza de la pronunciación de la A, la conocí cuando tenía 16 años. Era apenas un bebé y ya no se quiso despegar de mi lado. Creo que estaba ávida de aprender, conocer el mundo y crecer dentro de aquella algarabía creativa. Era una niña inquieta y curiosa, feliz hasta donde se dejaba mostrar y con un diapasón de emociones y sentimientos preciosos que enamoraban al más pequeño de la paloma. Un cascabelito de risas y bromas. Eso era Rachel. Se convirtió no solo en una niña artística. Ella y su concha, y ella saben muy bien a lo que me refiero, fueron una parte muy importante de mi vida durante muchos años. Hoy, aunque un poquito más lejos, veo a una mujer madura, inteligente y capaz, enamorada hasta la médula y feliz a toda costa. Veo a una madraza que ha tomado el control absoluto de su vida. Me entra una nostalgia enorme de aquella chiquilla maravillosa que era mi niñita. Pero a la vez me siento orgullosa de su andar seguro, de la defensa a ultranza de su mundo enorme, de la profundidad de sus ideas y de esa poesía en la que envuelve al alma cada pedacito del día. Te quiero mucho y para siempre, mi Rash. Tú lo sabes muy bien. Has dejado muchas huellas, Rachel. Hondas, hondas. Cuando yo contacté a Marta, no sabía que estaba enferma. Para mí fue un choque total porque yo la quiero, o sea, ¿quién no quiere a Marta del Río? Y yo le dije, no lo hagas, por favor, de verdad, no sabía que estaba enferma. Me dijo, no, ¿cómo yo no le voy a decir a Rachel si yo no sé si mañana no se lo puedo decir? Y, y yo lo siento, ¿no? Decírtelo, pero, o sea, me recibí luego en la noche el audio y le pregunté a Alejandro, le dije, no sé si ponérselo, si no ponérselo. Y luego me llamó la hija, me dijo, te pido, por favor, que lo pongas. Rachel tiene que escuchar lo importante que es ella para mi madre. Y, y bueno, a Marilis Núñez, por favor. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con ella, de conocerla,
Y si alguien giró en torno a toda la conversación, fuiste tú. Ustedes son... Si alguien giró en torno a la conversación con Amarili, fuiste tú. Te aman, o sea, te aman a sobremanera y creo que es muy importante que las personas que no te conocen lo suficiente sepan que estoy muy emocionada. Oh, no puedo casi hablar, pero el programa tiene que terminar de alguna manera. Lo siento, perdóneme de verdad, no me imaginé que me fuera a emocionar tanto y sobre todo viéndote, no me lo imaginé. Y es importante, señores, no juzgar sin saber quién es la persona, porque yo te entiendo, Rachel, tienes una personalidad fuerte, fuertísima. Yo soy muy parecida a ti de carácter y muchas veces somos juzgadas sin que nos conozcan y la gente no se imagina los momentos especiales que guardan otras personas de ti. Las personas no saben, no te conocen. Y yo me siento, o sea, yo hace un tiempo yo dije, yo necesito conocer a la gente, Alejandro, yo quiero darme el privilegio de la duda y creo que esto es un buen momento y creo que es un buen momento para que también el público, las personas con las que has tenido problemas o otros, o las personas que te pueden juzgar a la ligera, sepan lo importante y lo grandiosa que eres como ser humano, tú y cada una de las que pasen por este momento. Lo grandiosas que son como seres humanos y que el hecho de que la vida no te haya dado la oportunidad de coincidir contigo no significa que te tengan que juzgar, porque mira lo que piensan esas otras personas de ti. Estamos viviendo una etapa cabrona, Lima. La gente con el teléfono piensa que tiene resuelta la vida, piensa que tiene poder, piensa que tienen potestad. Y nada, no nos vamos a ponernos a fajar con el mundo. Tenemos que lidiar con eso, tenemos que saber lidiar. Empezamos diciendo que teníamos que trabajar nuestro ego, nuestro amor propio. Y creo que hoy en día en todo lo que hagamos eso es muy importante porque de eso va a tratarse que nos convertamos en gente buena, en gente fuerte o en todo lo contrario. Entonces ya las palabras están al alcance del teléfono, de un teléfono, y tenemos que ser nosotros los que estemos preparados para cuidarnos, para ser fuertes, para lidiar con el desamor, con la ignorancia, con las cosas feas que puede proyectarte cualquier otra persona. A mí eso no me... Eventualmente hay temas que me tocan, pero lo básico no me lacera mucho, honestamente. No te puedo decir que eso me impacta, pero estas cosas me impactan porque me conoce. Entonces el criterio que tenga la gente que me conoce, ese sí es importante para mí. Lo demás es spam. Marta, no sabía que estaba enferma, me mataste. O sea, me mataste, no sé lo que estoy diciendo. Imagínate abrir tu entrada a la televisión de la mano de Marta cuando eras una niña, estar jugando, bobeando, tonteando y ver a una actrizaza como Marta con su guión completamente aprendido, estudiándolo. Fue una guía increíble. Cuando ha venido a Miami siempre voy a visitarla. La amo mucho. Es una persona que dejó una huella muy, muy linda en mi espíritu como mujer. Amarilis es mi segunda madre. Es una mujer que adoro. Tenemos mucha empatía, tenemos mucha química. Yo digo lo que ella piensa lo que yo digo. Es muy lindo. Soy la mujer joven que quisiera ser la mujer que es ella. Ella me gusta hacerla reír, me gusta verla feliz. Es un pilar muy importante en mi vida. Aprendí también mucho de ella, aprendo mucho de ella y fue también una gran guía en mi profesión. Entonces, la idea de que fuesen audios, no tienes idea cómo ha impactado en mí. Es hermoso. Ojalá lo puedas implementar con otra persona, aunque puedan poner video. Es maravilloso. Te los voy a mandar de regalo. Los tienes que tener guardaditos.
o los guardo y cuando tú te sientas preparada me lo dices y te los mando. Creo que es una documentación importante que se tiene que tener. Lo siento así, vamos así por la vida y, y creo que hay momentos importantes en los que es bueno escuchar que la gente que uno quiere te lo diga y te lo diga así. De esa manera, con esa profundidad que te la dijeron esas dos, y también tu mamá, tu hermano, Jordamis, que ha sido, gracias te doy, Jordamis, si por ahí andas, déjame decirte que gracias a ella he Este logrado mucho para esta entrevista. habitación. Viste que el video que te mandó es aquí. O sea, ¡Ay, sí, mira el cuadro! sí, ella está allá abajo y le dije, dame tu habitación porque si no va a ser un bullicio. Dios mío. Rachel, estoy tan feliz de verdad te lo digo, sin que me quede nada por dentro. Yo decía, yo vi muchas entrevistas tuyas antes de esta y te digo sinceramente, quería hilar fino, quería ir despacio, porque siento que muchas veces te dan oportunidades o tú le das oportunidad a otra persona de conversar contigo y muchas veces se pueden ir a veces por tangentes y no se entienden. Y yo decía, siento que Rachel tiene una voz muy importante para transmitir cosas y hoy quiero conversar con ella como si la conociera de toda la vida. Me siento como si fuéramos amigas de hace años Qué y eso bonito. ha sido muy bonito para mí. Bueno, luego cuando vi que eras Libra, que habías nacido el día 6, fue como más porque yo conecto mucho con las personas de mi mismo signo, me fascina. No soy muy de horóscopos, pero sí me gusta mucho las semejanzas que tenemos las personas que somos Libra y creo que algo tiene que existir. Y te doy gracias. Me gustaría despedirme arriba con esas canciones bellas que pones de Liva María Evia, que le pones a Laia, pero ya sabes, con el tema del copyright tengo que tener mucho cuidado. Sí. Y me alegra mucho, me encantaría de verdad conocerte físicamente y comernos esa paella que te dije un día que iba a hacer y que te iba a invitar y por el COVID no se pudo cuando fui a Miami. Eres una cita pendiente que me queda para el próximo viaje de Miami. Y nada, decirte gracias por tu gentileza, por tu bondad, por tu transparencia, por tu honestidad y por entregar tu alma, un pedacito de ella, este domingo 30 de agosto a las 4 de la tarde. Gracias Gracias. por esa energía morada que los domingos prendes para todos. Gracias por tocarnos a los actores, a las actrices cubanas. Gracias por hacer un huequito dentro de la locura de la vida y darle importancia a lo importante. Gracias por sacarnos de la rutina y por poner el dedo en la llaga. Gracias a ti de verdad por pensar en mí sin conocerme y por ser tan hermosa. Eres una Gracias. mujer hermosa, eres una comunicadora excelente, o sea, una voz y una personalidad encantadora. Y espero que este proyecto no tenga pares, no tenga momentos de... Yo sé que es duro, pero espero que la gente pueda disfrutar de esto bastante. Linda, muchísimas gracias a ti, gracias a Cari porque está ahora mismo cuidando seguramente a Laia, que te dije, me encantaría poder conversar con las dos, pero entiendo que es imposible porque son dos mamás que lo están haciendo espectacularmente lindo y es disfrutable y es un gozo verlas a las dos cómo funcionan en su día a día, la familia que han creado, esa niña maravillosa que lloras y te emocionas al verla caminar, imagino que a ella le pase lo mismo y nada, disfrútense, vivan y sigue dando voz a todo lo que sientas de la manera que lo haces y una vez más, gracias. Ahora sí me despido, te dejo la entrevista, te mando los enlaces para si quieres lo puedas compartir en tu página, que creo que mucha gente debería escucharte. Lo tengo así, lo siento. Y nada, un beso enorme, beso a todas esas mujeres que andan por ahí, incluyendo a Laia, tu perro, y gózate lo que te queda de vacaciones de la manera que sea, porque de eso se trata la vida. Así. Te quiero mucho ya, y me nació decírtelo, el punto, y no pasa nada, aunque no nos conozcamos físicamente, y que este sea el camino de una amistad. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Y nos despedimos porque ser mamá es de madre. Y allá abajo las mías están dando gritos y locas por comer algo.
Bye. Un besito, Rachel, bye. Bueno, señores, gracias. No esperé emocionarme de la manera que me emocioné en esta última parte, solo terminar las entrevistas muy arriba, pero realmente hoy con Rachel existieron muchos temas muy interesantes que no quería dejar pasar por alto, aunque Instagram nos tumbe a los 60 minutos los likes, pero por aquí se van a quedar en mi canal de YouTube. Que de paso se los digo, se pueden suscribir, Limara Meneses, suscríbanse, denle a la campanita para que les notifique, porque a partir de hoy también vamos a estar poniendo otros vídeos muy interesantes y muy simpáticos que vamos a empezar a hacer en el programa, que no voy a poder ponerlos en Instagram. Gracias a todos los que se conectan cada domingo a las 4 de la tarde para disfrutar de estos momentos bonitos y a veces también un poquito tristes. Gracias por sufrir conmigo, por llorar conmigo y con todas las invitadas que pasan por este momento. Los dejo ahora porque tengo que atender a mis hijas. Ya me escuchan cómo llora. Un besito. ¡Mua! Porque ser mamá, señores, es de madre. Y el próximo domingo, Lili Verges con nosotros con una historia muy intensa y muy grandiosa. No se lo pueden perder. Un besito grande. Hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde. En Ser Mamá es de madre.